confírmeme en el chat si se está visualizando la pres- el archivo. A ver si me pueden confirmar en el chat. Ya, sí se ve. Ok. Bueno, voy a dar pase a mi colega Diego. Él va a iniciar con esta charla y bueno, espero que estén atentos, ¿ah? Porque al final se viene un quiz. Eh, Todo tuyo, Diego, comienza. ¿Se me escucha? Sí, 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 se te escucha. Sí, se te escucha. Ya, listo. Buenas noches a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Diego Orbeño. Y bueno, hoy vamos a hablar, abarcar sobre conceptos básicos del desarrollo backend, en este caso usando .NET y C Sharp, ¿no? La idea de esta sesión es básicamente entender qué está ocurriendo detrás de una aplicación cuando hacemos, por ejemplo, acciones como iniciar sesión, registro de usuarios o consultar alguna información, ¿no? También se estará viendo herramientas y conceptos importantes como las peticiones HTTP, seguridad, Entity Framework Core, los principios SOLID y Clean Architecture, ¿no? Todo esto que acabo de mencionar se utiliza mucho, ¿no? En lo que son proyectos reales y ayuda a construir aplicaciones más ordenadas, más seguras y fáciles de mantener. Bueno, cuando usamos, digamos, aplicaciones conocidas como lo es TikTok, Instagram o alguna tienda online, básicamente el frontend es lo que nosotros vemos, pero el backend es quien procesa la información, se encarga de validar usuarios y realiza, ¿no?, esa comunicación con la base de datos. Bueno, en eso nos vamos a enfocar en esta presentación. Puedes pasar la diapositiva. Bueno, aquí en la agenda de hoy, primero estaremos viendo los tipos de peticiones HTTP, que son la base de la comunicación, ¿no?, entre lo que es el cliente y servidor. Después hablaremos sobre seguridad en backend, incluyendo el JSON Web Token, validaciones y protección de endpoints. Veremos también lo que es Entity Framework Core, una herramienta que facilita trabajar con bases de datos, ¿no?, usando C Sharp. Revisaremos los principios SOLID y Clean Architecture, que ayudan a organizar mejor el código y hacer proyectos más mantenibles. También más adelante se explicará un poco el flujo completo de una petición, lo que es el patrón CQRS y algunas buenas prácticas, ¿no?, usadas en proyectos reales. La idea básicamente es entender, ¿no?, cómo se construye un backend moderno desde una estructura básica hasta una arquitectura más profesional. ¿Podrías pasar al siguiente? Bueno, aquí tenemos los tipos de peticiones HTTP. Bueno, un ejemplo básico que seguramente aquí ya muchos hemos escuchado es la de restaurante, ¿no? Que el cliente es la que se encarga, es el que realiza los pedidos y bueno, el backend es el que se va a encargar de la respuesta, ¿no? Tenemos aquí estos 5 tipos, empezando con el GET, que es el método que se usa para la obtención de información. Tenemos aquí un ejemplo con usuarios, donde nos dice que nos va a devolver un usuario con ID 1. Cabe aclarar que el JET solamente se encarga de leer datos, ¿no? No realiza modificaciones. Como ejemplo, podemos tener cuando nosotros abrimos nuestro perfil en una aplicación, podemos ver todos nuestros datos, ¿verdad? Luego tenemos la petición, tenemos el post, que se encarga de crear se encarga de crear información nueva. Aquí enviamos datos por medio del body, como por ejemplo el nombre o correo.
Es básicamente cuando una persona llega, se registra, ¿no? En una aplicación. Luego tenemos el PUT, que nos sirve para actualizar completamente un recurso. Actualiza toda la información de un usuario. Luego tenemos Patch, que bueno, este se encarga de actualizar solo una parte, ¿no? Cambia, por ejemplo, únicamente la foto del perfil sin modificar los restos del dato de algún usuario. Y por último tenemos el delete, que ya su nombre lo dice, ¿no? Elimina un recurso. Por ejemplo, borrar una cuenta o eliminar algún producto. Ya básicamente en resumen, el jet es el que se encarga de obtener datos, el post es el que crea, el put actualiza completamente, el patch actualiza parcialmente y el delete elimina. Puedes pasar al siguiente. Ahora llegamos a lo que es la seguridad en el backend, donde, bueno, la seguridad es una de las partes más importantes, ¿no? En el backend, porque aquí protegemos la información de los usuarios y podemos evitar también accesos no autorizados. En el primer cuadro tenemos el JSON Web Token, o por sus siglas conocidas como JWT. Es un mecanismo de autenticación muy usado en APIs modernos. En el primer punto nos dice que el cliente recibe un token al login. Cuando, digamos, el usuario inicia sesión correctamente, el backend generará un token. Por ejemplo, cuando iniciamos sesión en cualquier aplicación, esta ya no nos vuelve a pedir, ¿no? La contraseña en cada ventana o pantalla en la que ingresemos. En el segundo punto nos dice que el cliente envía el token en cada petición, precisamente, ¿no? Enlazando al punto 1. Después de que el cliente envíe ese token en cada request usando autorización bidder token, es como mostrar una credencial cada vez que queremos acceder a información protegida. Después nos dice que el backend valida la firma sin consultar la base de datos. El backend puede verificar si el token es válido sin tener que consultar la base de datos constantemente. Esto hace que el sistema sea más rápido y eficiente. Ahora en el segundo cuadro, arriba a la derecha, tenemos HTTPS más TLS. HTTPS protege, ¿no? La información entre lo que es el cliente y el servidor. Nos dice que toda comunicación debe ir cifrada. Los datos viajan cifrados para que nadie pueda leerlos. De esta forma podemos proteger lo que son contraseñas, correos o datos bancarios. Después nos dice que nunca enviar passwords por HTTP plano. Si usamos lo que es HTTP normal, cualquiera podría interceptar, ¿no? Nuestra información. Es, por ejemplo, como si estuviéramos enviando una contraseña escrita en papel delante de todos. En el punto 3 tenemos use certificados SSL en producción. En aplicaciones reales se suelen usar certificados SSL. Aquí nos pusieron como ejemplo el Let's Encrypt, que es, hasta donde tengo entendido, es gratuito, ¿no? Que nos ayuda a tener estos certificados en nuestras aplicaciones. Básicamente hará que en el navegador aparezca nuestro candado de seguridad, ¿no? Luego tenemos la validación de datos. El backend nunca debe confiar en los datos enviados por el usuario. Y bueno, básicamente el usuario puede enviar, digamos, información incorrecta o incluso maliciosa. Digamos, alguien intenta enviar o podría enviar texto donde en realidad debería ir un número, ¿no? Nos dice también el usar Fluent Validation o Data Annotations. En .NET existen herramientas para validar datos automáticamente, ¿no? En este caso con estas herramientas podemos verificar que un correo tenga el formato válido.
Luego tenemos validar tipos, rangos y formatos. Debemos validar lo que son edades, tamaños, formatos y cualquier dato importante. No tendría sentido en nuestra aplicación que nuestra aplicación acepte que un usuario puede ingresar, digamos, una edad de menos 5 años o un mail sin arroba, ¿verdad? Ahora tenemos lo que es la autorización de endpoints. La autorización básicamente es la que controla qué puede hacer cada usuario dentro del sistema. En el punto uno nos dice el authorize protege rutas en .NET. Con este atributo authorize, básicamente protegemos nuestros endpoints. De esta forma evitamos que usuarios no autenticados accedan a información privada. Luego tenemos los roles, los claims. Eh, Podemos asignar roles como admin, user o moderador, ¿no? Ya muchos conocemos estos roles, donde, por ejemplo, un administrador se encarga de eliminar usuarios, mientras que un usuario normal no podría. Luego, en el punto 3 nos dice que no debemos mezclar autenticación con autorización. Cabe aclarar que autenticación y autorización no son lo mismo, ¿no? Autenticación vendría a ser el verificar quién eres, mientras que la autorización es verificar qué puedes hacer. Por ejemplo, un usuario puede haber iniciado sesión correctamente, pero aún así no tendrá permisos para ciertas acciones, ¿no? O el ingreso a ciertas ventanas. Bueno, entonces aquí la seguridad en el backend no solamente es el inicio de sesión, implica, ¿no? Proteger la comunicación, validar correctamente los datos y controlar qué acciones podría realizar cada usuario. Podría pasar a la siguiente. Bueno, aquí tenemos el Entity Framework Core, que básicamente es un ORM que nos permite trabajar con la base de datos usando clases y objetos de C Sharp, en lugar de estar escribiendo SQL manualmente todo el tiempo, que tampoco está mal, ¿no? Si es que alguno ya está familiarizado con ese lenguaje. Este, Aquí vemos en el primer cuadro la entidad, una entidad de ejemplo que es usuarios. Esta clase estaría representando lo que es una tabla dentro de nuestra base de datos. Tenemos sus propiedades, el ID, el nombre completo, email y la fecha de creación, ¿no? Cada una de estas vendría a ser una columna en la base de datos. Luego abajo tenemos el DB Context, que esto funciona como el puente, ¿no? Entre la aplicación y la base de datos. Desde aquí podremos consultar, insertar o actualizar información. Luego tenemos en el cuadro de arriba Migrations. Básicamente nos permiten crear o actualizar automáticamente la estructura, ¿no? De la base de datos. Por ejemplo, si agregamos una nueva propiedad a usuario, Entity Framework Core puede actualizar la tabla en la base de datos automáticamente. Ahí tenemos dos comandos. El primero que creará, ¿no? Nuestra migración y el update, el segundo que es el update, ya se encargará, ¿no? De actualizar en la base de datos. Esto generalmente se hace, es para hacer, como le digo, básicamente es una forma más rápida, ¿no? De hacer cambios directamente desde nuestro código a la base de datos. Pero hay casos en los que se trabaja con diferentes ambientes, como lo es de desarrollo, QA o producción, donde ellos generalmente no suelen ejecutar estos comandos, sino que trabajan por medio de scripts o archivos SQL, ¿no? Que para eso también existe un comando, aparte de estos dos, que bueno, aquí no se colocó, que es para generar nuestro archivo SQL. De esta forma podremos obtener el archivo y formatearlo, ¿no? Según cómo lo requiere
el ambiente de Cuba. Ahora tenemos lo que es la consulta LinkU. LinkU nos permite consultar datos, básicamente usando sintaxis de C Sharp. Aquí tenemos un ejemplo básico donde se busca usuarios activos y los ordenamos por el nombre. Luego tenemos el insertar registro, ¿no? Eh, Aquí vemos un ejemplo de cómo insertar un registro y guardar directamente los cambios en la base de datos. Bueno, Entity Framework nos ahorraría también, ¿no?, mucho tiempo, porque evita la escritura, ¿no?, tanto del SQL manual. ¿Podrías pasar a la siguiente? Tenemos los principios SOLID. Eh, los SOLID son 5 principios que ayudan a escribir lo que es código limpio, mantenible y escalable. Bueno, esto no se trata solamente de que el programa funcione, sino que sea fácil, ¿no?, de mantener y mejorar en el futuro. Como primer principio tenemos el Single Responsibility. Una clase debe tener una sola responsabilidad. Podemos tomar como ejemplo una clase usuario service, donde esta no debería encargarse del envío, digamos, de correos o el proceso de pagos. Después tenemos el segundo principio, el Open Close. El código debe estar abierto para extenderse, pero cerrado para modificarse. Aquí como ejemplo se podría, digamos, agregar nuevas funcionalidades sin que tengamos que romper lo que ya se encuentra funcionando. Luego tenemos el Scope Substitution, donde nos dice que una subclase o una clase hija eh, debe poder reemplazar a la clase padre sin generar algún error. Un ejemplo que seguramente ya algunos hayan escuchado con los animales. Si algo está funcionando con un animal, bueno, debería también funcionar, ¿no?, con un perro o con un gato. Como cuarto principio tenemos Interface Segregation, donde nos dice que es mejor tener interfaces pequeñas y específicas, ¿no? Aquí no hay que obligar a una clase a implementar métodos que realmente no los necesitan. Y por último tenemos el Dependency Inversion. Debemos depender de abstracciones o interfaces y no de implementaciones concretas. Eso facilita cambiar componentes y también hacer pruebas. En conjunto, Solid ayuda a crear proyectos más ordenados, más fáciles de probar y mucho más fáciles de escalar cuando el sistema crece. Bueno, esto de aquí es una breve introducción, pero en realidad este tema de principios Solid, si alguno aún no lo ha tocado, se le invita a adentrarse más, ¿no?, en este tema, que es muy importante, ¿no?, para la programación en general, no solo para el backend, como estamos hablando ahora, ya que, bueno, así como el backend, también está el frontend, donde si es que trabajas con framework como Angular o React, también te va a ayudar mucho. Bueno, ahora le daré el paso al compañero. Sí, muchas gracias, Diego. Ahora pasará a exponer Samuel. Hola, hola chicos. Sí, bueno, mi nombre es Samuel. Y ahorita lo que estamos haciendo es repasar algunos tópicos muy de forma muy general, que son cosas que vamos a ver a lo largo de lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? En backend. Tengo que decir también que aunque le hemos llamado backend, ya sabemos que backend es una forma muy amplia porque si ya entendimos que es todo lo que ocurre en el servidor, se imaginarán que hay varios servicios en el servidor, ¿no? Uno de ellos es la base de datos, por ejemplo, ¿no? Pero el alcance de lo que queremos hacer ahora para empezar es todo,
todo gira alrededor de APIs, ¿no? De servicios API. Y así como digo, estaba explicando, ¿no? El compañero acerca de Solid, código limpio, mantenibilidad. Hay algunos patrones que dentro de lo que vamos haciendo en nuestro desarrollo y el software en sí, hacen que se haga mantenible, que se haga más limpio. Patrones de tipo arquitectónicos, diseño arquitectónicos, y uno de los patrones de comportamiento con el flujo de datos que ocurren en nuestros servicios, en las APIs que vamos a construir. Uno de ellos es el Clean Architecture, ¿ya? Que tiene que ver más con la organización, ¿no? Como una taxonomía en sí de todo el servicio que hacemos. Acá pone distribución en capas, y es que la filosofía del Clean Architecture, ustedes lo pueden investigar. Buscan Clean Architecture en Google o videos en YouTube, recursos, hay cualquier información. Se refiere a que en pro de que nuestros servicios, nuestro código, no todo surte en fuerte acoplamiento, que quiere decir que todo es una ensalada, ¿no? Que no sé si algunos ya han desarrollado, ya han programado, y dependen de varias librerías, varios servicios. A mí me pasaba bastante en la U, y era difícil de hacer cambios luego, porque si cambiabas, por ejemplo, la base de datos, o si cambiabas alguna clase que te ayudaba a crear otras clases hijas, tienes que volver hacia atrás y cambiar otras cosas, y al final todo se hace un desorden, es un infierno. Clean Architecture es una propuesta que nos ayuda a poder desacoplar precisamente eso. Así como el Solid también ayuda a desacoplar, Clean Architecture en pro del Solid también nos ayuda a eso. Entonces, acá se definen 4 capas básicamente. Yo diría que incluso las 3 primeras son las más el cerebro en sí, y ya la cuarta es lo que tú quieras. Por eso le han puesto presentación, pero al costado dice API, pero puede ser cualquier cosa, ¿ya? Arriba pone entidades, value objects, interfaces del repositorio, reglas de negocio puras. ¿Qué sucede? Que en un negocio, por ejemplo, voy a tomar para este ejemplo la empresa de nosotros, ¿no? Digamos, Caja Tacna, porque hacemos desarrollo ahí. Digamos que Caja Tacna tiene algún tipo de producto, ¿no? Una tarjeta. Entonces esa tarjeta va a tener un comportamiento específico. Son reglas que los define el negocio, ¿no? Las áreas, qué hace una tarjeta, cómo se anula una tarjeta, cómo se crea una tarjeta, cómo se transfiere una tarjeta, cómo se asigna una tarjeta. Todo ese tipo de métodos los vamos a colocar en el dominio. Y como pone ahí, no depende de nadie. Es la capa más interna, ¿no? Eso, si tú modificas eso, ya es muy crítico, ¿no? Eso es lo que le da vida al API. Si tienes una API de gestión, no sé, de usuarios, de repente a lo mejor no tienes muchos métodos de dominio. De repente el crear, actualizar, pero igual algunos métodos vas a tener, ¿no? Van en el dominio. De ahí tienes la aplicación, que son los casos de uso, commands, queries. Esto de commands, queries lo vamos a ver más adelante. DTOs y validaciones. Caso de uso quiere decir que, ya, por ejemplo, yendo al ejemplo anterior, que mencioné la tarjeta, bueno, de repente tienes ¿qué te puedo decir? Un cajero, ¿no? Un objeto cajero y un objeto tarjeta. Entonces, sucede el caso de uso, ¿no? De repente tengo una ventana en el frontend que dice asignar tarjeta. Y algo tengo que hacer con esos dos objetos, ¿no? En la tarjeta voy a cambiar, no sé, el usuario al que se le va a asignar, el cliente con su código. Y ay, ¿qué dije? Allá en el cajero. En el cajero también, no sé, cambiaré alguna fecha, algo tipo así, ¿no? Todo este bloque de cómo estamos haciendo, ¿no? Vamos cocinando los objetos. Toda esa información va a ir en la aplicación. Ahí vamos a meter toda ese desarrollo. La infraestructura, que es para el otro lado de la balanza. Si para un lado tenemos la aplicación, para el otro lado tenemos la infraestructura. En la infraestructura estamos definiendo todo tipo de servicios que, a modo de filosofía, podemos nosotros hacer recursivo o recurso de ello, como no parte de necesariamente nuestro servicio, sino que lo vamos a necesitar para poder hacer algo que nuestra API no puede hacer por sí sola. Por ejemplo, el uso de bases de datos. Por ejemplo, ya mencioné el uso de bases de datos.
De ahí también, ya, el storage, por ejemplo, si quiero subir un archivo a un servidor remoto, a un blob storage, cualquier otra cosa. Ya, son ejemplos de infraestructura, ¿no? Y toda esa implementación de cómo lo hace cada uno de esos, lo metes en infraestructura. Grave error suele ser que tú lo puedes agarrar en la aplicación ahí mismo, ¿no? Escribes este SQL y el insert. Y precisamente lo que el Clean Architecture pretende hacer es separar eso para que, como dice su nombre, haciendo honor a eso, sea más limpio. Porque si más adelante quieres cambiar el registro de algo, lo cambias en infraestructura y ya está. Y a la aplicación no le importa. No le importa cómo lo ha registrado. La aplicación solamente sabe que tiene que invocar a la infraestructura y guardar, ¿no? Infraestructura. Ahí va todo eso. Repositorios dice Identity Framework Core, es esa infraestructura. Ah, a propósito de la aplicación, dice, depende solamente del dominio, ¿sí? Y la infraestructura juega con el dominio y la aplicación. Ya. Y por último tenemos la capa de API y presentación. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que nosotros hemos construido, toda esta lógica, todo este código, nosotros podemos servirlo, la palabra clave es servir, de muchas formas. Puedes hacer un microservicio, puedes hacer una API, puedes hacer muchas formas, ¿no? Web forms, todo lo que tú quieras lo puedes servir. Es decir, que el Clean Architecture no solamente se usa para APIs, se puede usar para muchas cosas. Cualquier tipo de servicio que tú requieras de programar, diseñar, siempre hay Clean Architecture. Yo les recomiendo que puedan aprovechar ese concepto, esa filosofía y adaptarla a sus proyectos que ahora ustedes tengan, ¿no? Al principio puede costar un poco, ¿no? A muchos de los que estamos aquí, cuando entramos de repente nos acomodarnos a algún empleo o tal y aplicaban esto, pues sí, ¿no? Como seguramente algunos de ustedes aprendieron o quizá no saben o están aprendiendo un enfoque tradicional, ahí metíamos todo, pues, ¿no? Y ya nos costaba un poco desacoplarlo. Pero si tú puedes dominarlo, ganas, ¿no? Ganas bastante. Ya, siguiente, por favor. Ya, flujo de una petición del cliente a la base de datos. Lo que explicó Diego, ¿no? Mm, Hay un frontend que se la va el cliente pretende hacer algo con el frontend o el aparato de cliente que tiene, no sé, sea un aplicativo móvil, sea alguna petición entrante de alguna empresa, bancaria, lo que sea. Ya, llega esa petición y llega al servidor. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esa petición? Y lo que pasa es que sigue un orden esa petición. Y empieza como una petición HTTP, internamente vamos a ir descifrando qué hacemos con esa petición. Y ahí es donde atravesamos, ¿no? Todos los conceptos que estamos viendo ahorita. Dice, el cliente llega a la petición HTTP, que es lo que explicó Diego hace rato. O sea, haces un get de usuarios y le envías el usuario con código número 1. Listo. Nada más. Eso es todo lo que el cliente quiere hacer. Y nosotros vamos a servir a eso, ¿verdad? Entra al API, al middleware, que es una capa de distintas utilidades o cosas que tú quieras controlar dentro de tu aplicación en sí. Una de ellas es la autorización, ¿no? La capa de authentication, authorization, el login, los cores, ¿ya? Esa petición ya está siendo observada a través del middleware. Muy bien. Y de ahí entra el controller. En este caso le hemos puesto controller, ¿no? Puede ser otra cosa. Este diagrama está más acomodado para el de una API. Y dice, recibe, valida y llama al handler. Es decir, llega la petición y como estamos haciendo el Clean Architecture y podemos hacer un patrón de mediator, más adelante podríamos ampliar eso si es que les interesa. Va a invocar al encargado o al responsable de qué hacer con esa request, porque el controller sigue siendo solamente una capa, ¿no? Es como una puerta. Entonces, como no sabe qué hacer, se lo manda al handler. Y el handler, que está a la derecha, dice handler service. Dice lógica de negocio, cores, command, query. Ya. Lo de command query va a ir más adelante, se los voy a explicar. Pero sigue siendo de forma tradicional si quieren. Ese servicio grande que a veces creamos, servicio de aplicación y le metemos ahí, ya. Ese es el servicio, ¿no? Ya estamos entrando prácticamente a la capa de aplicación si seguimos la diapositiva anterior. Ya. Entonces, queremos obtener un usuario, ¿no? Punto número 1. Número 2, llega al middleware, ¿qué hacemos? De repente escribimos login, intento de petición de usuarios, número 1. Listo, escribimos eso en un archivo para tenerlo auditado, ¿no? De ahí sigue al controller. Llega al controller, si queremos, escribimos login más, y el controller sabe qué hacer. Se lo manda al handler. En el handler, ya ahí, como les dije, ¿no? Porque estamos con la capa
del negocio, del acceso a datos, ¿no? De la infraestructura. Y nos traemos todo lo que tenemos que hacer para eso, ¿no? De repente aquí, por ejemplo, irá el código de la invocación del repositorio de infraestructura. ¿Ya? Aquí sucede eso. Muy bien. Y entonces, la invocación, dije hace rato, ¿no? Acabo de mencionar eso. La invocación sucede en este punto y aquí invocamos a lo que viene a la derecha, repositorio. El repositorio, que siguiendo el ejemplo de la capa anterior, que vendría ya a ser prácticamente infraestructura, al menos de forma lógica, desde nuestra API, dice que es la interfaz de acceso a datos. Aquí definiremos seguramente una clase que ya implemente, no sé, si ustedes usan Postgres, MySQL, SQL, eh, cualquier otra base de datos. Aquí definiremos pues los métodos específicos, ¿no? Acá si literalmente haremos un get by ID, algo así, ¿verdad? Ya. Y de ahí se va a la base de datos, ¿ya? Por fin, ¿no? Que en el repositorio, lo que explicó Diego del Entity Framework Core, eso va acá. Define los métodos, ¿no? Que se mapea para la base de datos y devuelve la información. El repositorio devuelve, el servicio de repente acomodará o mapeará los datos, los servirá de alguna forma, el control le responde o puede hacer algo más de repente. El middleware sigue auditando, sigue haciendo logins y el cliente ya tiene su respuesta. Listo. Así viaja la petición a través de todo nuestro servicio, del API. Ya, la siguiente, por favor. Uy, ya, el CQRS. Entonces, el CQRS, ¿por qué estamos explicando CQRS? Que imagínate que naturalmente si nosotros hacemos una API podríamos hacerlo de la forma tradicional, ¿no? Tenemos la capa de presentación que les dijimos, los controllers. Tenemos la capa de aplicación, donde hemos definido los servicios y los podemos invocar solamente, ¿ya? Y no pasa nada, ya podemos empezar a hacer nuestros servicios. No hay ningún tipo de problema. De repente la necesidad de implementar CQRS surge porque a veces en el comportamiento de nuestros servicios cuando van creciendo, ya te das cuenta que enfrentas otro tipo de desafíos, de retos, ¿ya? Recursividad, cuando la base de datos se atasca, todo este tipo de cosas llegan a suceder, crean o no, cuando te vas a producción, en desarrollo no te das cuenta, ¿no? Pero en producción, al llegar un volumen tan grande de tráfico, bueno, si es que, ¿no? Tan grande de tráfico, nuestras APIs tienen que ser capaces de poder soportar eso, ¿no? Entonces, por eso es que CQRS es una forma, ¿no? Un patrón de comportamiento y de flujo de datos dentro de la aplicación que nos va a ayudar a poder abordar esos desbalances, ¿no? Lo bueno es que puede resolver eso, resuelve dolores de cabeza que suceden en producción cuando hay hartas peticiones. Y lo que hace es precisamente, como su mismo nombre lo dice, divide, segrega las responsabilidades en commands y queries, ¿no? Le hace justicia al solid. Por eso es excelente el CQRS. Hay dos caminos que define, los commands y las queries. Commands, entiéndelo como que hacer todo tipo de modificaciones. Se concentra más en modificar, en escrituras, en updates, en deletes, ¿ya? Y queries te sirven nada más para recuperar información, ¿ya? Notarás que para el camino rápido, si quieres solamente consultar información, tienes que irte por el otro lado, ¿no? Ahí está la genialidad de las commands y queries, ¿ya? Y eso es lo que ustedes están viendo en la pantalla. Pone el lado izquierdo commands y el lado derecho queries. Modifica estado, el otro solamente es solo lectura. Lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, en la izquierda dice crear usuario command. Este es la request, ¿no? El objeto que entra al handler. El handler, entiéndelo como el que lo soluciona, ¿no? Llega un record o un DTO a nuestro servicio y el handler sabrá qué hacer con eso, ¿no? Y acá lo implementa. Y pone, cuando entra al handler de la izquierda, ustedes están viendo var usuario así, ya creas un usuario, esto vendría a ser, bueno, debería ser la capa de dominio que tenemos, podría mejorarse ese código. Y de ahí abajo tenemos el repositorio, ¿no? CTX, usuarios, add usuario, ¿no? Esa es la infraestructura. Lo que estamos viendo acá prácticamente es aplicación, ¿ya? Escritura, ese es de un lado, command. Y del otro lado la query, ¿no? Si en el command escribimos, en la query nos preocupamos de leer. Por eso es que en el lado derecho
le he enviado el ID arriba, ¿no? En el query dice int usuario ID. Está entrando el ID y en el handler, cuando hace el await y devuelve la información, está devolviendo, está entrando a la capa de infraestructura, le envía, quiero un usuario con este ID, ah, ha construido ahí un DTO con el select y devuelve lo primero que encuentre. ¡Pum! Lo devuelve. Ya. Este es un ejemplo muy chiquito, incluso mejorable, ¿no? Porque rompe algunas cosas del Solid. Ya me acabo de dar cuenta. No sé si ustedes, pero la idea es esta, ¿no? Esa es la filosofía del CQRC. Que tú puedas dividirlo en dos caminos y que puedas hacer más escalable y más tolerante a otro tipo de circunstancias a tu API. Listo, ese es CQRC, ¿está bien? Ya, siguiente, por favor. Ya, distribución de carpetas, estructura del proyecto. Ah, les diré que todo en backend, incluso frontend, todo es arquitectura, ¿ya? Y por arquitectura entendemos que no solamente es diseño, porque lo que estamos viendo acá en pantalla es diseño, ¿no? Cómo lo has armado. Pero más que diseño, a un nivel más abstracto incluso y casi filosófico espiritual, tiene que ver con la toma de decisiones, ¿ya? Tiene que ver con la toma de decisiones y por qué yo he elegido esa base de datos, ¿no? Esa es una decisión de arquitectura. ¿Por qué yo he escogido CQRS? ¿Por qué yo he escogido Serilog? ¿Por qué yo he escogido Bicrypt a otros tipos de tecnologías en mi API? ¿Por qué yo lo he hecho de esa forma, no? Tiene que tener una razón de ser. Ah, por lo menos lo que estamos viendo acá ahorita, su razón de ser es que ha ordenado los ficheros del servicio que estamos creando en razón del Clean Architecture, ¿no? Que son la capa de dominio, aplicación, infraestructura, servicio y testing, ¿ya? Lo he organizado en razón de eso. A la derecha tenemos lo mismo que les acabo de explicar cuando expliqué Clean Architecture. Arquitectura limpia, ¿ya? Solamente eso. Nada más que decir aquí. Ya, siguiente, por favor. Ya, buenas prácticas en el backend. Ya, ahí tenemos la primera, tenemos naming. Yo creo que esto encaja más en lo que es clean code, ¿verdad? En declarar variables que tengan sentido, ¿no? Y que tengan propósito y que puedan comunicar lo que son al desarrollador. Eso te ayuda a que el código sea más mantenible. Ahí pone nombres sin sentido a data X. No sé qué será, ¿no? A veces ponemos nombres así raros, o yo que he visto a veces en revisiones de código, y es un chiste, pues, porque no tiene sentido, o sea, tienes que ponerle lo que es. La E, AEA, ¿no? Hay una anécdota, hay una anécdota que acá un compañero acaba de escribir, ¿ya? Sí, lo voy a exponer. Este, para cumplir con el caso de uso, ¿no? Y hacer el código así a lo loco, definió una variable. Y el nombre de la variable le puso AEA. Le puso AEA. Subió el commit. Cuando el commit llega ¿no? Con el pull request, ¿no? La integración. Y están revisando el código. Se nota copia con esto y pone y le tiene que hacer la observación. Explicar por favor qué es AEA. Tiene todo el sentido, pues, porque nada que ver, ¿no? Hay que nombrar las variables tal lo que son, ser lo que son. Nada de AEA, una. Usuario activo, total pedidos. Lo que pone a la izquierda que dice camel case es una convención. Ya depende cómo cada uno lo haga, ¿no? Vamos a irnos para abajo. Seguridad. Dice passwords en texto plano en BD. Sí, pues no deberíamos de poder guardar passwords. O sea, tenemos que preocuparnos por esas cosas también. Abajo pone una forma de solucionarlo. Dice hash con bytecrypt. Bueno, bytecrypt contiene algoritmos, no necesariamente de encriptación, pero sí de hasheo. Entonces puedes darle un poquito si quieres de seguridad, ¿no? Cuando guardas contraseñas en la base de datos. Ya está. Listo. Abajo dice arquitectura, ¿no? Lógica de negocio en el controller. Está mal, porque en el controller, ¿qué pasa? Como les dije, ¿no? Si de repente ya no lo sirvo por API, lo sirvo de otra forma, no sé, en Worker, si lo sirvo en un WSF, ¿no? En un servicio, en un background service. Como he metido la lógica en esa capa, en la capa de afuera, y todo está afuera, entonces hay que cambiar todo, prácticamente hay que hacer el API de nuevo, ¿no? Les cuento una experiencia, y es que, por ejemplo, en el trabajo en donde estamos, la lógica no está definida en el controller ni en la capa de afuera, en la presentación, está definida dentro. Entonces, una vez surgió la necesidad, teníamos un servicio que corría como WSF,
y había que migrarlo a API REST. API REST. Qué bonito fue migrarlo, ¿ah? Porque como los contratos solamente estaban en la capa de afuera y adentro corría todo, ya listo, solamente exponemos la aplicación de otra forma. Y listo, asunto arreglado, solucionado. Nada más. Los controles delegados dicen, ¿no? Handler Service hace el trabajo, el servicio lo hace todo. Ya, GraphQL también. Ah, ¿qué más dice? Ya, a la derecha arriba, errores. Dice capturar exception genérica y silenciarla. Ya. En la medida que podamos poder controlar mejor nuestros errores, mejor. Acá pone middleware global, ¿no? Hablábamos acerca de login, de herramientas de login y eso. En el trabajo usamos NLog, que aunque ha quedado un poquito desfasado, todavía ha quedado alturado, ¿no? Y el Serilog es la propuesta ahorita más moderna, que ha pasado del concepto de escribir solamente puras líneas de explicarte qué te pasa, no quería, qué pasa, perdón, a escribir directamente los objetos, ¿no? De JSON y ahí escribir la información, ¿no? De qué ocurre. Es mucho mejor. Entonces, la manera de capturar los errores en nuestros servicios, ah, lo hacemos así. Los servicios tienen que poder ser capaces de capturar y escribir, ¿no? Para que puedan ser mantenibles, auditables, monitoreables. Abajo pone performance. N+1 queries, Identity Framework Core, Loop y Query. Pucha, imagínate que has mapeado, esto es un poquito más avanzado el concepto, pero que has mapeado una clase que es que cliente y te has mapeado hasta el fondo, ¿no? Todo lo que tiene amarrado el cliente y le metes un for each y internamente va a ir buscando ese for each cada cliente, toda su información, pues no estás barriendo con toda la base de datos. Entonces por eso es que si tienes la forma de poder, acá te pone una solución, que es el incluido select. Pero si puedes ser más minucioso, más quirúrgico, con qué cosas necesariamente requieres de la base de datos, mejor, ¿no? Esto solamente resuelve lo que pone acá, performance. ¿Ya? Hay otras cuestiones más de performance que no vamos a ver ahora, pero la idea es esa. Tenemos que poder aterrizar performance en nuestros servicios. De ahí mantenibilidad. Las magic strings y los números en código. Ya, lo mismo que la EA. Lo mismo. Constantes, enums y configuración por app settings también. Que nuestros servicios, ponte que queremos mandarlos a producción, ya, tiene que haber una, una forma de poder configurarlos, ¿no? Con variables, por ejemplo. A eso se refiere configuración con app settings, ¿no? No me voy a la base de datos de desarrollo, me voy a ir a la producción, le cambio, ¿no? La variable que va fuera de todo. Constantes enums. Ya, listo. Eso sería. ¿Tenemos algo más? Ah, o te falta uno, tío, creo. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Sí, eso sería todo. Hemos abarcado algo bien básico. Muchas gracias Samuel, a Diego también que se han tomado el tiempo de poder explicarnos un poquito, ¿no? De cómo es el ciclo de vida en el entorno del backend. Aquí hay una diapo de si ustedes desean, no sé, curiosear, se podría decir por el estilo, crear una API desde cero, instalar algunas instrucciones que pueden dar. Esto es una recomendación. Agregar entidades, migration, ¿ya? Yo sé que este tema es un poquito más extenso como lo dijo Samuel, pero hay videos en los que te pueden guiar y lo puedes hacer tú solito. Quizás no al estilo como lo hemos explicado acá, porque hay muchas maneras de hacerlo, pero siempre respetando los principios SOLID, el clean architecture, el clean code, ¿verdad? Todo esto va a hacer que nosotros, por así decirlo, eh, abrirnos campo de que cuando vayamos a una empresa y nosotros hagamos la empresa no va a ver, oye, has declarado bien tus variables, no, se va a ir a lo óptimo que es la aplicación que has desarrollado, la cantidad de menos bugs que tiene y la fluidez que tiene para hacer la comunicación entre el front y el back. Y también otro punto a favor es también el tema de la seguridad. Entonces, amigos, los invito a realizar sus preguntas, levantar la mano
para absolverlas, ¿no? Acá todavía está Diego y Samuel, así que si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, no sean tímidos, no mordemos. Bueno, Diego sí, ok. ¿Todos entendieron? ¿Todos entendieron a la perfección? Mientras tanto, voy a pasar un enlace, hay una encuesta también. También es así dinámica, didáctica como en la primera sesión de lo que es el front. Respondan con toda sinceridad, no usen ChatGPT. Eh, y de esa manera nos va a servir para poder cuantificar y ver a los niveles de cada uno, ¿no? Para ir reforzándolos. La idea es de que los temas que se han tocado en lo que es el backend eh, ya te está avisando de lo que próximo a lo que tú vas a poder desarrollar. Este tenemos próximamente una sesión ya creando el backend desde cero con el uso de C Sharp, Entity Framework y patrón de CQRS. Eh, Creo que la próxima clase creo que será para la otra semana, jueves, viernes. Porque el que está llevando la delantera ahorita con la sesión es el frontend. El frontend ya dio su inducción. El maestro especialista André ya está haciendo su repositorio para poder enseñarles, ¿no? De cómo es la estructura en el frontend. Y van a ver que con el tiempo y en la práctica esto se les va a hacer mucho más fácil. Allá quiere hablar José, creo. José, vas a hablar, a ver, te doy el pase. Se va de la llamada, ¿no? Sube nomás, José, arriba, arriba, la cima. No estoy sacando código de la chamba, dice. Nada, es otra cosa, José, ¿no? Todo lo parecido a la realidad es pura coincidencia. Ese le hubieras dicho a ¿cómo se llama? A André, patrón Saf. Patrón Saf, ese patrón Saf.